Nomination es extremadamente práctico, que aprende pues jugando y practicando las cosas y los pocos conceptos que poco a poco se van adquiriendo y se encarga mediante la práctica de no olvidar. Yo lo recomiendo totalmente, ¿no? Y por la parte de darte las herramientas, la capacidad, porque uno tiene la manera de no entender nada. Y tú hablas y yo viene y dice que sí sabemos y que lo vas a hacer de un modo o de otro. Y al final de tanto, bueno, personalmente, sí, al final de tanto el decir que creo en ti, lo vas a hacer y lo terminas haciendo. Entonces también es como ese apoyo emocional de creerte capaz y todo ese tipo de cosas. Chicos, hay una confesión que hacer. Esta no es la primera vez que yo voy a entrevistar a esta persona. Ah, Hay una historia bastante larga detrás de esto, pero se la voy a resumir prácticamente por algún motivo. Donde yo grabo, solo me decidió dar 11 buenos minutos de esa entrevista y el resto estuvo mal. Pero así que creo que esta vez va a ser mejor porque ya nos conocemos, más fluido, todo. Eh, Quiero presentarles a una persona que ha sido estudiante de Cubo Plus y de Node Nation y ha representado a El Salvador en Suiza y está haciendo grandes cosas en El Salvador. Y sé que muchos de ustedes me han pedido más historias de El Salvador. Vamos a hacer eso hoy. Así que, bueno, hay mucho que hablar. La vez anterior hablamos un montón y creo que hoy no va a ser la excepción. Así que, Isis Cruz, bienvenida. Muchas gracias por la invitación nuevamente, pero bueno, sabemos que a veces son cosas que pasan y yo pues totalmente dispuesta siempre a compartir historias que pueden ser Sí. Además, la otra vez creo que fue un buen día aparte de todo, o sea, porque después me di cuenta que en la noche hubo un meetup en El Salvador, a la cual fuiste, y ese mismo día se ve que Nayib Bukele te empezó a seguir. ¿Cómo te sentís respecto a eso? yo y todavía bien recuerdo ese día, incluso tengo unas cuantas grabaciones que yo planeaba hacer como un día conmigo en un video de eso, pero no lo hice de la emoción que me dio porque yo según solo va el podcast y luego hacer el meetup y ahí hablando y todo eso. Pero luego de pronto en el meetup fue un video mío hablando inglés, un inglés bien básico y bien rarito, pero después sale que lo reposteó Nayib Bukele. A mí me dijeron, ¿y si ya te diste cuenta? Y yo, sí, ¿de qué? Así, o sea, yo pensé que era que Stevie me había reposteado, pero digamos que para mí ya era como que más tranquilo, eso más normalizado. Entonces, yo, sí, le dije, y después desde lejos, Mario se llama uno de mis grandes amigos de la oficina del Bitcoin, y me dice, no se ha dado cuenta, enseñale, algo así, le dijo a uno de los de ahí, y luego se lo enseñó de que Nayib Bukele había reposteado el post de Stacy, y luego al ratito como a los 10 minutos me cae una notificación, Nayib Bukele ha comenzado a abrir. No me la creí porque pensé que era una cuenta falsa, luego me meto y veo ahí el verificado presidencial y yo dije, o sea, no me la creía. Ahí estaba mi papá y mi papá también estaba, que no se la creía tampoco. Qué buenísimo. Y felicidades. Y bueno, ya van a entender En El Salvador creo que muchos conocen tu historia y si no las conocen deben conocerla. Hoy es un buen día para que conozcan la historia de Isis. Eh, no sé si podrías comenzar un poco sobre cómo conociste Bitcoin y cómo comenzaste bueno, vamos por partes. Primero, quizás cómo escuchaste de Bitcoin. Estabas en el colegio, entiendo yo, cuando comenzaste todos estos programas, ¿no? Entonces, si se nos puedes contar un poco de tu historia. Va, digamos, en línea con mi estilo de vida desde el 2022. Yo tuve la oportunidad de formar parte de un movimiento del Ministerio de Educación en el 2022, que es como líderes estudiantiles de los 14 departamentos que hay acá en El Salvador, pues seleccionaron unos cuantos para ser líderes estudiantiles y formar un Consejo Nacional de Participación Estudiantil. Ahí tuve la oportunidad de quedar como presidenta de ese consejo, o sea, casi de los estudiantes de El Salvador, una representación más o menos así. Y pues conocí de Bitcoin gracias a ese momento, que digamos que no fue algo a propósito ni estaba en la temática,
sino más bien conocí Bitcoin porque los chicos, cuando nos quedamos en ese campamento, ninguno de ellos conciliaba el sueño porque estaban emocionados y fue que todos estábamos haciendo mucho ruido como eso de las 3 de la madrugada y el organizador nos dijo, vengan, salgan, les voy a contar algo, les voy a hablar de Bitcoin y ahí empezó todo. En las 3 de la mañana en una montaña en Chalatenango conocí Bitcoin. Wow, qué buenísimo. ¿Y por qué surgió en primer lugar esa iniciativa del Ministerio de Educación? O sea, ¿cuál era el propósito detrás de ello? Ok, la iniciativa fue porque, digamos que conforme a la historia un poco de El Salvador, que ya conocemos nosotros, que antes era un poco difícil, digamos que muchas juventudes solo conocían un tipo de liderazgo, un mal liderazgo, y digamos que esa iniciativa del Ministerio de Educación es para mostrarle a las generaciones de ahora que se puede ser un líder de cosas positivas, pueden hacer cosas positivas y que necesitan oportunidades de crecimiento y oportunidades de representación. Pero bueno, sí, la verdad es que sí estoy pensando porque me parece súper curioso, o sea, en mi época no habían ese tipo de iniciativas, así que está bastante interesante. ¿Qué te contaron a las 3 de la mañana sobre Bitcoin que te llamó la atención? Ok, digamos que Y en lo Chalate. primero, en Chalate, sí. Nos contaron, déjame me recuerdo bien, fue lo primero que nos tocó hablar fue de la Blink. En ese entonces era la Bitcoin Beach Wallet. Yo no conocía realmente nada sobre el tema. Me acuerdo que el organizador, Cristian Cortés se llama, que es gran amigo mío ahora, él habló sobre la blockchain y me dijo cosas de la blockchain y me explicó y yo no entendí nada. Me acuerdo que después de esa conversación estuve investigando de la blockchain. Uh-huh. ¿Y qué más te contó? O sea, ¿qué más te contó? Porque, o sea, Bitcoin es muy complejo y te habló sobre la historia, o sea, te hablaron sobre la historia del dinero, ¿cómo fue? Porque a mí siempre me llama la atención cómo comenzar a cuestionarte las cosas, ¿sabes? No sé si me voy a entender, pero algo te tienen que decir como para empezar, porque eso me pasó a mí también. Fue como, hubo un momento en que empecé a cuestionarme sobre por qué estaba tan corrupto nuestro sistema. Okay. Entonces quiero saber cómo fue en tu caso. ¿Fue en esa conversación o después? Digamos que esa conversación fue como... ¿Qué te hizo despertar? ¿Qué me hizo tomar la pastilla de Matrix? Digamos que esa conversación fue la constructora, por así decirlo, de lo que se vendría para después, porque ya conociendo de Bitcoin, una cosa que mi tarjeta de crédito, tu dinero y todo eso era limitado a personas adultas. Luego viene esta persona y me enseña la Blink en la Bitcoin Beach Wallet y yo podía manejar mi dinero a mi edad. Ya era algo bastante curioso, que fue como algo que estalló bastante en mí. Ya más adelante, en ese mismo consejo, se solicitó a unas cuantas personas por ahí que nos enseñaran sobre Bitcoin. Sí, y ¿qué te voy a decir? Perdón si me tardo un montón, pero creo que hay como un pequeño lag. Bueno, y entonces, luego ¿cómo comenzaste a estudiar más sobre Bitcoin? O sea, ¿te leíste algún libro, escuchaste algún podcast o empezaste a buscar sobre los recursos que... No sé si... Hola. Para ver si se puede ser más fluido el internet. Bueno, cuando respondas lo activas, porque es video podcast. ¿Qué te voy a decir? Bueno, no, eso. Que... Déjame reformular la pregunta. Que luego, ¿cómo comenzaste o sea, cómo empezaste a estudiar más sobre Bitcoin? ¿Leíste como algún libro? ¿Viste algún podcast? ¿O ya empezaste como porque claro, estabas en el colegio, ¿no? Entonces, no sé cómo era tu contexto ahí. Y, o si te anotaste ya a Cubo Plus, no sé ni siquiera si existía por ese entonces. Ok, pues en esas clases que estábamos recibiendo creo que mi primer Bitcoin era el que las empezó dando en el Consejo Nacional y ahí iban las clases que ciertos chicos iban como dando más interés. Uno de ellos era yo. Me interesaba bastante el tema y pues se veía que tenía mucho potencial. Y de hecho llegó a mi institución mi primer Bitcoin y entre esas tantas iniciativas okay. surgió algo bastante interesante que cuando ya a Oscar una iniciativa siempre del mismo
grupo del Consejo Nacional, el Ministerio de Educación, y dijeron que iban a expandir, no sé si en ese entonces era Known Nation, creo que sí, que iban a expandirlo y iban a llevar a 5 escuelas de prueba. En Known Nation llegó a mi centro educativo, solo fueron 5 de las en El Salvador, porque era como, digamos, la prueba piloto, a ver qué tan eficaz puede ser eso. Entonces, llegaron a esas 5 escuelas. Fue la primera, la mía, el Instituto Nacional de Cemitán, y ahí llegó Pupusas, ahí lo conocí. Y él vino bien radicalmente a enseñar la clase. Y dijimos, este tipo viene a enseñar de Bitcoin. De chivo, nosotros ya teníamos una base de Bitcoin porque ya aprendimos un poquito. A ver qué más cosas trae. Pero vino él y empezó no con definición de qué es Bitcoin, sino que empezó con el estilo de vida Bitcoin. Y eso fue lo que no me terminó de interesar más. No el tema que me interesó más, sino lo que hizo que yo le prestara la atención de vida. Y es que vino y dijo básicamente, mostró una barra básicamente de progreso, por así decirlo, hasta el 100%. Y tenía como marcado, ocupado un 17%. Y ahí vino él y pregunta qué creen que significa eso. Y todos ahí pensando que era algo respecto al tema de la economía o algo de Bitcoin, algo por el estilo. Y él viene y dice que ese es el porcentaje de vida que has ocupado si tú llegases a vivir 100 años. Porque estaba hasta el 17 de 100. Y sabemos que 100 años nosotros está muy difícil de vivir. Y viene y luego pregunta retóricamente qué hemos hecho estos 17 años y qué pensamos hacer lo que queda. Porque si te ponen tu vida en una barra de progreso, sí creo que te pone a analizar uno de verdad qué es lo que ha hecho, qué ha disfrutado, qué cosas ha tomado para pensar básicamente. Y ahí fue cuando me aterricé básicamente en ese tema. Luego me interesó mucho el tema de Lightning, que eso ya no lo conocía, digamos, solo conocía la importancia de Bitcoin. Pero luego fue esa magia que adentro Bitcoin, Lightning, Cypherpunk, todo ese tipo de cosas. Entonces Cypherpunk, digamos que esa la descubrí más en Cubo Plus y por curiosidad propia, pero todo lo demás conllevó a querer aprender más el tema que más me interesó, digamos, la impulsión. Dijiste que primero hiciste mi primer Bitcoin y después comenzaste con Known Nation. Entonces, quizás para la gente que no sepa, ¿qué necesitas para meterte en mi primer Bitcoin? Cualquiera se puede meter, es solo para estudiantes o cualquier persona que esté interesada. Y bueno, después te pregunto más cosas de Known Nation, que ese es un buen tema. Empezando con mi primer Bitcoin, me parece que, como yo toqué más que todo la parte de para estudiantes, con esa organización estudiantil de la que formé parte, sí puede ser como un recurso para contactar. Si alguien es estudiante de educación media o básica y es presidente, puede contactarse con el presidente del centro educativo para que se comunique con la red nacional y ellos pues hagan gestiones para que lleguen a su centro educativo a capacitarse. Y en el caso de los adultos, que tengo un poquito más bajo el conocimiento, tengo entendido que ellos hacen como cursos libres, algunos son virtuales y otros son presenciales, y algunos creo que tienen un precio de inscripción, pero sí son abiertos a todo público. Y las metodologías de enseñanza son bastante bonitas, que enseñan desde la noción del valor y de economía. Sí, eso con el programa de el Bitcoin Diploma, ¿no? Que es el que utilizan ellos. Ok, interesante. Luego con lo de Known Nation, a ver, lo de Pupusas es bastante interesante. Antes de hacerte preguntas sobre él, quiero contarte una cosa que la vez anterior no te pude contar porque no había grabado con esta persona, pero ahora la gente va a entender. Después de hablar con vos, yo hablé con Matt Hill, que es el CEO de Star9, y que es con los que utilizan para instalar los nodos en las escuelas públicas. Entonces yo le conté esa analogía que me hiciste que Pupusa en realidad te hizo sobre los 17 años de vida, el porcentaje de 17. Y él me contó, se lo conté y él me dijo que le parecía bastante interesante la forma que hacen para romper y ponerte en perspectiva sobre la vida. O sea, la vida es bastante larga y yo le conté y me dijo, me gusta mucho porque al final te pone en perspectiva sobre que la vida es larga y
ahora que, bueno, están jóvenes, como en qué vas a centrar tu vida y realmente esto lo puedes hacer varias veces, o sea, lo puedes repetir 6, 7, 8 veces, ¿no? O sea, durante 10 años más. Nada, le conté la metodología y le pareció fascinante, entonces, y él apuesta bastante con los niños, así que te lo quería compartir porque la vez anterior no te lo podía contar. Sí, Bueno, y es bastante bonita la manera en la que Foucault aborda el tema, porque nosotros vivimos conscientes de la vida, pero es que también hay que tener bien presente la muerte, porque si nosotros tenemos el estilo de vida, de vivir cada día como si mañana no llegásemos a existir, tarde o temprano esa predicción se va a hacer realidad. Entonces hay que poner empeño en cada una de nuestras vidas. sí, claro. Y luego, ¿qué te va a decir? Ah, hablando de No Nation, creo que esa es una de las cosas que a la gente le interesa. Eh, Personalmente me lo han preguntado, no, no solo la gente que escucha el podcast, sino que invitados les interesa saber cómo es la metodología, o sea, qué hacen, o sea, cómo es una clase de No Nation, si nos puedes contar, no sé, alguna clase que más te haya gustado, cómo enseñan Bitcoin hacia los niños, porque creo que eso es como un buen desafío. Eh, Bien, básicamente No Nation lleva todo a la práctica. Todo es práctico en No Nation. Sí, hay mucha teoría, sí, hay unas cuantas cosas teóricas que se enseñan, son bastantes, pero se enseñan jugando o aplicándolas. O sea, no más estudiante oyente, sino que más bien estudiante que realiza las cosas, que actúa por sí mismo. Y eso está súper bien porque así es que se aprende realmente. Ese es un verdadero modelo educativo que pues, No Nation aplica, porque ahí es donde los chicos pueden aplicar todo el conocimiento, digamos no poco en sentido de que sea poquito, sino que el conocimiento que van adquiriendo poco a poco lo van aplicando de una sola vez, lo que garantiza que no lo olviden. Entonces eso Ya. lo hace buenísimo. También vuelve, como lo puedo decir, los estudiantes pasan al frente de la clase, como una frase famosa que se tienen por aquí, ¿no? De El Salvador, ya es momento de que los estudiantes y que la gente, los salvadoreños pasen al frente. Así que esa es mi perspectiva y mi manera de ver No Nation como un verdadero modelo y que da las herramientas necesarias. Y también, y eso es una parte súper fundamental, y es que si te ve el empeño que le pones a las cosas o las ganas, pupusas, y bueno, No Nation en general, te encarga de conectarte y de catapultarte un poco más. Y catapultarte un poco más entra en la definición, ya entrando ahí con Cubo Plus, ahí aquí tengo la gorra. Es como no te va a dejar ahí. Si sos una persona con capacidad, te va a elevar todavía más. Pero si solo quieres aprender, pues está bien. Pero si tienes la capacidad, él te da las oportunidades. Ya. Sí, Ujú. sí. ¿Y tenés como algún recuerdo de algún ejemplo sobre algo que aprendiste en su clase y no sé, alguna ejemplificación de cómo hacían las cosas? Porque creo que eso a la gente le interesa sobre cómo, un ejemplo concreto, ¿sabes? Sobre cómo se explican las cosas, sobre todo en Bitcoin, que es tan complejo. Aprendí lo más interesante y el modelo más creativo que vi fue cuando aprendí a usar Lightning. Ok, la primera parte de la clase fue Alice y Bob. Alice y Bob ahí enviándose las acciones y un montón de cositas, dibujitos y todo así. Y luego llegó la parte práctica. Y ahí llegó la parte práctica adaptada a nuestra capacidad de entendimiento de Bitcoin. No nos iba a poner ya de un solo un código o algo por el estilo, sino que nos enseñó Lightning jugando con materiales tangibles. Luego unos hulitos y toda la clase se enredó creando canales con unos hilos y unos hulos que eran como nuestros Bitcoin. Todos iban creando canales y hacíamos transacciones de una persona que estaba súper lejos, que estaba como así cerquita. Y todo el mundo desde lejos brillando porque éramos nodos. Entonces, eso era la manera en que nosotros entendiéramos cómo funciona Bitcoin y es una manera bastante perfecta para que personas en su regularidad conozcan cómo funciona al menos Bitcoin. No necesariamente tienen que entrar al sistema nervioso de Bitcoin para saber cómo funciona Lightning. Sí. Y siempre hablando del mismo tema, yo sé que en nuestro país fue como ha sido moneda de curso legal y por lo tanto, pues, digamos que hay como cierta responsabilidad, si se puede decir así, por aprender sobre lo que es, porque al final es cosa cotidiana de nosotros.
entonces siempre es bueno conocerlo, aunque lo utilices o no, pero siempre es bueno saber de qué es. Pero ya en general, ¿por qué crees que es tan difícil enseñar a la gente sobre Bitcoin? ¿Y cómo crees que se pueda superar eso? Ok. Esta es como una pregunta muy, no complicada, no sensible de responder, pero voy a tener la sensibilidad de hacerlo. Y es que básicamente hay un problema no solo con El Salvador, sino con toda Latinoamérica en este sentido. Y esto entra en comparación y entra en contraste el por qué también algunas cuantas personas extranjeras tienen mucho más potencial en Bitcoin que los propios salvadoreños. Y esto tiene que ver un poco con el modelo educativo, sin mencionar el modelo educativo actual. Pero digamos que esa manera educacional que venimos nosotros teniendo de antes, no incluye educación financiera. Y al no incluir la educación financiera, nosotros desconocemos la propia definición de valor. Si te preguntan qué es el dinero, a alguna persona, bueno, no a ti, sino si a alguien le preguntan qué es el dinero, viene esa persona y puede decir, es con lo que compras cosas y es con lo que haces esto y aquello, pero realmente te está diciendo las acciones que hace el dinero, no lo que es. Muchos tenemos una definición inexacta de lo que puede ser el valor y por tanto el dinero en sí mismo. Entonces, al no entender el dinero y solo usarlo, no podemos ser capaces de ver otros aspectos de valor, que otras cosas pueden llegar a tener valor, y eso es complicado. Y por eso es que a veces hay personas del extranjero que tienden a tener un poquito más de no fe, pero si no creencia del funcionamiento, pues buen funcionamiento de lo que es Bitcoin, porque ellos no es que tienen un mejor sistema educativo, aunque sí lo tienen, pero su sistema educativo los impulsa a hacerse preguntas, y ahí es cuando ellos como que tienen ya más la capacidad o la manera de pensar, de definir qué es el valor, de saber qué es, de crearse una idea de qué cosas tienen valor y por qué deben creerlo. Y por eso es que en contraste con Latinoamérica y El Salvador, ahí formando parte, digamos que es complicado que una persona salvadoreña entienda en su totalidad por qué Bitcoin es importante y por qué no lo adoptan. Porque si nosotros, y de paso, el problema también viene cuando ya nosotros tuvimos una transición de moneda. Y esa transición de moneda no fue una buena reputación para la historia de transición de moneda. Incluso cuando se hizo curso legal Bitcoin, todo el mundo estaba asustado que iba a pasar lo mismo que había pasado de colón a dólar. Entonces, ahí también generó dos problemas. Lo de la vez pasada, lo que estoy contando hace rato, y este otro, que es la negación absoluta porque no quieren que se vuelva a pasar, básicamente. Y para empeorar, según la perspectiva de las personas que no conocen el Bitcoin, es digital. Y la digitalización en El Salvador es un problema. ¿Y cómo se puede mejorar? Ahora la parte de las soluciones. Y digamos que sí, Bitcoin es para todo el mundo, pero digamos que puede ser un poco más comprensible para las juventudes hasta cierto punto, y es por eso que el Ministerio de Educación de ahora está apoyando completamente la educación de Bitcoin. ¿Cómo puede ser posible que haya el curso legal en El Salvador y no se conozca en amplitud el tema? ¿Qué otras cosas que se puede hacer? Y digamos que esa expansión del tema de Bitcoin, tratar de normalizarlo y poner digamos, al acceso de las personas nuevas tecnologías a favor de Bitcoin, o cosas más cercanas a favor de Bitcoin. Y estoy planeando una idea, pero es secreto todavía, pero te la voy a plantear de este modo. Ujú. Digamos, nosotros tenemos que es audífono Bluetooth, algo así. Sabemos que son útiles, sabemos que funcionan, que nos gusta, pero si esto no estuviese a la vista de todo el mundo, nadie los usaría, no tendrían el mismo impacto, al igual que pasó con el Internet. Entonces, si no estuviesen como a la vista de todo el mundo, aunque supiésemos la necesidad o no la supiésemos, sabemos que no se ocuparía de la misma manera en la que hoy en día. Tú y yo estamos usando audífonos Bluetooth justo ahora, entonces es como Sí. también poner en bandeja a las cosas hasta cierto punto, que es complicado completamente, pero digamos que es algo que se puede hacer ya lentamente. Sí, sabes que sí estoy de acuerdo con lo que has dicho de la transición del dinero de cuando tuvimos el colón al dólar. Yo creo que eso ha impactado bastante, sobre todo en la gente mayor. Al final, pues,
esto igual ya lo he contado varias veces en el podcast, pero tuvimos para la gente que no sepa, cuando nosotros tuvimos la transición del dinero, los ahorros de quienes ganaban en colonos, más que todo nuestros abuelos, mis padres, nuestros padres, tenían la gran mayoría del dinero en colones. Entonces, al pasarlo a dólar fue como perdieron una novena parte de lo que habían ahorrado. Y obviamente todo fue más caro, así que eso impactó mucho. Lo que sí creo que el sistema educativo, sabes que yo pensaba eso, pero he hablado con varias personas de distintas partes del mundo y el problema es el mismo para todos. Por ejemplo, he tenido a Julian Linear, que él es de Suiza. Suiza es uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Y resulta que no, nunca les enseñaron del dinero tampoco, ni del valor. Les enseñaron sobre, o sea, eh, les enseñaron sobre, es difícil explicarlo. No les enseñaron lo que es el dinero, pero sí les enseñaron como parte de la economía, ¿sabes? O sea, que existe la inflación, pero ¿por qué existe la inflación? Existe la deuda, pero ¿por qué existe la deuda? Existen los impuestos, pero no dicen por qué deben pagar impuestos o por qué no debes pagar impuestos. Entonces, sí tocan los temas, pero no te explican el por qué. Y eso es un problema global. O sea, no solo de nosotros. Y yo pensaba que sí, ¿sabes? Así que, de hecho, yo creo que lo que está haciendo el país es bastante disruptivo porque es una buena apuesta. Y en los jóvenes, en eso también estoy de acuerdo porque, al igual que el internet, como decía, no necesitamos saber la parte técnica, sino que tenemos cosas como esta a disposición de nosotros y lo usamos día a día, básicamente. Y reforzando lo que vos decís, es la misma analogía del internet, ¿no? O sea, la gente no necesita saber qué es el protocolo de TCP/IP o de HTTP para utilizarlo. Utilizamos internet, por lo menos que nos interesa es el protocolo. Así que sí, yo creo que por ahí sí puede haber la idea de cómo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo de ponerlo lo más fácil posible sin necesariamente conocer la parte técnica. Eh, Tengo más preguntas, pero al igual que la vez anterior, tengo preguntas de pupusas, que una te la tengo que repetir. Pero yo hablo mucho con él y bueno, con Node Nation en general. Y ya me tienen la suficiente confianza y la confianza de asco. No mentiras. Como para agregar dos preguntas más. Así que te lo voy a agregar porque me parecen bastante interesantes. Pero bueno, la primera ya sabes que viene de pupusas. Y su pregunta era de, que, ¿cuál es la diferencia de Node Nation de otros métodos de estudio y por qué lo recomendarías a la gente? Digamos que esta pregunta se complementa con la parte anterior. De Foundation es extremadamente práctico. Aprende pues jugando y practicando las cosas y los pocos conceptos que poco a poco se van adquiriendo, se encarga mediante la práctica de no olvidar. Yo lo recomiendo totalmente por eso mismo y por la parte de darte las herramientas, la capacidad, porque ninguno tiene la manera de no entendas nada. Hablando de yo viene y dice y que lo vas a hacer de un modo o de otro. Y al final de tanto, bueno, personalmente, al final de tanto el decir que creo en ti y que lo vas a hacer, lo terminas haciendo. Entonces también es como ese apoyo emocional de creerte capaz y todo ese tipo de cosas. Así que es extremadamente bueno No Nation por eso mismo y por eso lo recomendaría. Ok, chido. Y luego de No Nation, fuiste estudiante de Cubo Plus, ¿no? Entonces, quizás para la gente que no sepa, es como No Nation sería como un paso previo a Cubo Plus o sería como una buena base para los que quieran entrar a Cubo Plus o... Una buena, sería más eso, una buena base para los que quieran entrar a Cubo Plus. Porque digamos que No Nation es como para sí, generalizar para todos los estudiantes que aprendan de Bitrus, pero los que demuestran como interés, no, bueno, está abierta para todo público, pero los que más les demuestran interés pueden y tienen como digamos el aprobado en palabras, no hay ningún certificado que todo el mundo puede hacerlo, pero digamos que tienen el aprobado y deberías entrar a tu otro. Estás en la capacidad de quedar. Básicamente, eso es la parte de No Nation.
para todo tipo de estudiantes, más que todo universitarios, pero algunos son de bachillerato, unos pocos. Y Sí. pues está abierto a todo público, pero No Nation como que más sencillo, más. Ujú. Y vos fuiste estudiante de Cubo Plus, ¿no? Y te graduaste de Cubo Plus. Entonces, Sí, si y nos ahora puedes estoy contar en un... generación. Ah, wow. Bueno, si nos puedes contar un poco sobre eso y o sea, la parte cuando eras estudiante, porque yo he tenido gente, pero siempre ha sido la parte del profesor, nunca la parte del estudiante, y quizás puedas compartir la perspectiva del estudiante, Ok. porque después sé que fuiste a Suiza. Bueno, uff, hay tantas cosas. Primero dale con eso. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoins puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos. Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. BitCorner Podcast es posible gracias a la ayuda de nuestros partners, así que hablemos de Adopting Bitcoin. Los próximos 15 y 16 de noviembre se celebrará la cuarta edición de Adopting Bitcoin en El Salvador. 2 días llenos de presentaciones, paneles, networking, además del mejor café del mundo. Usa el código HODLSV para obtener un 10% de descuento y experimenta la economía circular de Bitcoin visitando las mejores playas y montañas y probando las mejores pupusas en San Salvador. Hey everyone, it's Bitcoin Junior Club here. Not sure if you've already heard, but this year, Adopting Bitcoin El Salvador is running an extra family-friendly space. Education and fun all in one place. I'm really excited to co-organize this part of the program with them. It's called Bitcoin para Niños. The space is free for all adopting Bitcoin ticket holders. And hey, kids under 18 don't need entry tickets anyway. So why not to bring the young members of your family along? Mark your calendars. November 15 and 16. San Salvador. It's going to be great. So, see you at Bitcoin para Niños. Primero me acá que el sol. Ok, Dale. algo más el sol. Ya está. Bien. Digamos que Google Plus es, puede llamarse de alguna manera como no sacar una carrera universitaria en el tema de Bitcoin como si fuese una licenciatura, pero digamos que se puede asimilar de cierto modo con eso, solo que tomando lo que realmente importa y haciendo las materias interesantes, porque esa es como la característica, ¿no? Y así, a ver, no me vayan a acabar aquí hablando mal de los universidades. Digamos que Nada. una carrera se puede terminar a lo mucho y volverse una persona extremadamente eficaz en unos 3 años, desde mi perspectiva. Los otros 2 años son para retrasarte a que entres a un trabajo, siento yo, porque a veces hay materias que no tienen nada que ver o que solamente te retrasan o te vuelven como temáticos solo para obedecer y esperar. Te enseñan la calma y la paciencia. En cambio, Cubo Plus tiene eso de enseñarte la síntesis
quieres aprender de Bitcoin, vení, vas a estar en clase, tenés que ser responsable, como si se tratase de una universidad, porque la responsabilidad sí es importante, pero te voy a enseñar solamente la síntesis, no te voy a tener aquí retrasado el contenido todo un tiempo para que después no tengas ni ganas de buscar algo más, de anhelar algo más, sino que te voy a enseñar lo importante y luego vas a volar, a hacer lo que quieras con el tema de Bitcoin y también, quién sabe, te podemos contactar con una empresa Bitcoin que trabaja y todo eso, cosas por el estilo. Entonces, básicamente, ese es el modelo de curso, del cual se aprende bastante. Sí se requiere mucha disciplina y dedicación porque las clases eran de 3 horas cada una clase, entonces también se necesita dedicación. Pero todo es prueba de trabajo y Google Plus lo sabe más que nadie. Y los que más se esfuercen y los que de verdad se puede decir sacrifiquen, pero no es un sacrificio, pero digamos que es la palabra que más se le acerca. Los que más se sacrifican en el tema, los que más pongan de su parte, son los que mejores recompensas obtienen. A mayor trabajo, a mayor energía, a mayor va a ser la recompensa, según el estilo de trabajo que tiene Google Plus, básicamente. Ujú. Sí. Y la otra pregunta es, ¿cuánto dura todo el curso, digamos, de Cubo Plus? Y luego, ¿quién lo da? ¿Y cada cuánto lo da? O sea, ¿quién viene a darlo? ¿Son personas del Salvador o vienen personas de diferentes partes del mundo? O sea, ¿cómo es en general? Ok, sí. Eso es muy interesante. Y vaya, lo primero dura alrededor de 3 meses. Te enseñan todo lo necesario y lo esencial de Bitcoin en 3 meses. Ese era mi punto anterior, bastante. El tiempo es extremadamente eficaz. Luego, Ujú. es totalmente inclusivo en el tema del tiempo y conoce que tenemos otras ocupaciones extras, además del tema de Bitcoin, Bitcoin Generation, Cubo Plus, prácticamente, y lo respetan. Es por eso que las clases son virtuales. Se puede ir a un lugar presencial en distintas partes del mundo. Hay ciertos lugares en donde las personas que están aprendiendo van a ver las capacitaciones juntos, pero todas son virtuales. Y el Ujú. lugar, la sede, era en las clases que yo tomaba en Suiza, la sede de Plan B, ¿no? Básicamente, y todo el mundo en Ujú. todas partes del mundo podía ver las clases en vivo o en el momento en el que se le hiciera posible. Lo que me lleva a la otra parte. Los profesores eran de todas partes del mundo, no solamente de El Salvador, sino que de todas partes del mundo. Se pueden imaginar personas, tuvimos el profesor, personas como Adam Bass, Oleg, no me cuesta pronunciar ese apellido, el de él, yo no lo voy a pronunciar porque me sale mal. Eh, Teníamos a personas como Ayelek y ya como era como el profesor guía básicamente, y él decía, oh miren, hoy viene esa persona a darnos clases, oh miren, hoy viene Adam Baga a darnos clases, y cosas así. Entonces era como bastante interactivo porque te emociona en el sentido de aprender de Bitcoin y aprender del mundo, porque luego estás como aterrizando en decir qué tan grande es este mundo y qué tan grande es la importancia de crear relaciones internacionales. Y luego, cuando te graduaste, fuiste a Suiza a representar El Salvador, ¿no? Bueno, a representar Cubo Plus. Y conociste a Adam. Bueno, ¿y qué hiciste ahí en Suiza? Bueno, básicamente en Suiza hice, como le explico, 2 cosas. Seguir aprendiendo de Bitcoin, pero sabes que fue una manera intensiva porque eran clases de 1 hora y media, descanso de media hora y luego otra, y así como bloques de 4 o 5 veces de eso mismo. Entonces Ujú. eran clases de todo tipo de variación de Bitcoin y cada uno de esos bloques de 1 hora y media era un profesor distinto. Entonces fueron demasiados y aprendí diversos temas de Bitcoin. Y no solo de Bitcoin, sino de economía en general, de cómo fortalecer algunas de tus habilidades. No, me recuerdo unas cuantas de esas. Y también de aplicaciones. Algunas eran como, no una promoción, sino, miren, el sitio está guay, y yo la creé y les voy a contar por qué la creé y cosas así. Había unos profesores que llegaban y bastante Sí. bien porque motivan también. Lo otro que hice fue llegar a aprender inglés, hablar inglés, por así decirlo, porque más me había puesto en esa presión de necesitar comunicarme. Me considero una persona que no es altamente extrovertida, pero que sí le gusta hablar. Y teniendo en otro lado con personas totalmente distintas, que la única razón o la única motivo, la única manera, por así decirlo,
en la que me podía comunicar era hablando inglés, me di fuerza a compartir mis ideas en inglés, porque yo necesitaba comunicarme. Cuando no lo hago, no me siento bien conmigo mismo. Claro. Y ah, una de las cosas que hiciste fue conocer a Adam Back, ¿no? Te quiero preguntar sobre qué sentís sobre conocer a Adam Back. Luego Sí. Bien, yo conocí a Dan Black cuando, digamos que yo ya sabía el tema de los micrófonos, sabía como la historia de wow, qué chivo, este señor es de los serios. Entonces yo sabía digamos, la parte básica de él, pero luego fue cuando un tiempo antes me dijeron, hey, va a estar Adam Back, y ahí fue que yo dije, oh, Adam Back, y yo ya lo escuché, y he escuchado que hace aportes bien originales al tema de Bitcoin. Investigué, me dijeron, hice unas cuantas preguntas con los chicos del grupo y resultó que la cosa era más seria de lo que pensaba. En eso cuando hay personas que lo consideran a él Nakamoto y que literalmente sí sabe, no sabe quién es, pero sí tuvo un contacto directo, casi que cara a cara con Satoshi. Entonces eso lo vuelve a una persona extremadamente interesante, muy alabable en el tema de Bitcoin y admirable también. Y pues realmente recuerdo que le hice una pregunta, y le hice la pregunta en inglés. Y yo recuerdo que le pregunté, creo que cómo fue la idea de Cash a Bitcoin, cómo relacionó de alguna manera, cómo se relacionaron esas dos cosas. Y recuerdo que también lo hice en un inglés horrible, que hasta me trabé horrible, pero le pregunté y él me entendió. Y pues sí, luego de eso tuvimos tiempo para compartir con ellos, y con Adam, más que todo, Adam. ¿Pero qué te respondió? O sea, en resumen. Sí, vino siendo como, no fue como algo que decisión de él, sino que fue la situación. Fue más que todo en la parte de Satoshi, básicamente, de eso. Y yo creo que eso se fundamenta, porque después de conocer a Adam, yo me sumergí en el tema de los cyberpunk. Y ahí fue que vi que tienen como unos correos Satoshi con Weidai, no sé cómo se pronuncia, pero él tiene, es el de Demon, es un cyberpunk, pero entonces él básicamente es mencionado directamente a Adam Bank en ese correo que envió Satoshi. Entonces Sí. fue básicamente como que Adam no lo buscó, lo buscaron y él se metió al tema. Y luego Sí. sí, creo que eso era. Solo le dije también, pues, con inglés siempre un poco terrible, un inglés medio terrible en ese momento, le dije, me acerqué a él, y estaba temblando y le di la mano y le dije, thank you for everything, le dije, así, porque gracias por todo, que no sabía qué más decirle, y luego pues nos tomamos esa foto que fue un poquito famosito. Sí, por eso te lo estaba preguntando. Y bueno, el dato, bueno, la gente lo sabe, pero Blockstream es partner del podcast y el quien fundó. Sí, no lo sabía. Tengo que decirlo más seguido. Aquí van los anuncios, chicos. No, y él fue quien fundó Blockstream, pues. Y sí, ha hecho un montón de cosas. La historia de Adam Back es fascinante. Haré todo lo posible por traer a Adam un día al podcast. Pero sí, el dato era ese, que ahora, no sé si sabes, pero justo hoy, día que estamos grabando, se estrenó un documental en HBO que se llama Money Electric. Y es sobre, supuestamente HBO ha logrado descubrir quién es Satoshi Nakamoto. Y dos de los candidatos fuertes son, uno es Len Sessaman, la historia es larga de Len Sessaman, pero el otro es Adam Back, que también su historia es larga, pero me da risa. Y bueno, se los dejo a la gente para que vea el documental, pero sí, me parece bastante curioso y gracioso que crean que es Adam Back Satoshi Nakamoto. Oye, eso ya para los bitcoiners que tienen más. Porque ya entonces no me acordaba que hoy era la fecha de estreno, pero definitivamente lo voy a ver porque ya sabía que estaba eso. Sí, hoy va a estar. Bueno, ahí he estado, como otro dato curioso, estaba hablando con Samsung Mao. Pero bueno, ya tengo una idea más o menos de sobre por dónde van los tiros. Y no prometo nada, chicos, pero estaba hablando también con el director del documental. Está bastante ocupado, pero quiere grabar algo del Salvador. Voy a hacer todo lo posible porque grabemos algo del Salvador. Así que... Pero primero hay que ver el documental.
Y claro, sí, porque me dijo eso, mira el documental primero. Entonces, bueno, eso. Y luego, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, pregunta del invitado. La vez anterior te conté que había como este tipo de juego, que es como el invitado anterior tiene una pregunta preparada para vos. A veces lo saben, a veces no lo saben. Y sobre quién es, me refiero. Y por supuesto que ellos tienen una pregunta. Entonces, en tu caso, como el anterior, tenés una pregunta sobre esta persona. Y te voy a decir quién es la siguiente persona para preparar para que le preguntes algo. Entonces, eh, en este caso, el invitado anterior era Kemal, que él es uno de los cofundadores de Adopting Bitcoin, que ya casi va a ser, chicos. Para cuando salga esto, creo que va a faltar 2 semanas para Adopting Bitcoin, así que no se lo pierdan. Vayan a El Salvador, es una oportunidad no solo de conocer el país, sino que vivir la experiencia de Bitcoin, hacer mucho networking. Por primera vez no va a ser en un hotel, va a ser en un espacio de conferencias, así que aprovechen de ir a El Salvador. Su pregunta es... I guess what I'd be curious to hear from her is if she could go back in time to 2021 and look at all the things the Salvadoran government has done for the Bitcoin adoption and rollout, what would she make differently if she could? Like one thing, if she could change one thing, what would it be that she would change to make the adoption in El Salvador better? Es como volver al futuro. Yo creo que lo que la acción que hubiese hecho primero hubiese sido no dar los $30, porque digamos que ese fue como aquí en El Salvador tenemos esta frase de llamarada de Tusa, porque básicamente fue como todos los $30, todo el mundo se fue a la cual y sacó el piso y todo lo quemó básicamente. Entonces eso generó también un impacto, la correcta. Tal vez no fue la esperada, porque no se sabe, la economía es impredecible, si economistas, cualquier cosa, eso mismo dice, es completamente incontrolable la economía, porque no se sabe cómo se va a funcionar, pero si yo viajara al pasado en este caso, y lo que primero hiciera, hubiese sido alguna especie de proceso de enseñanza previo, y ir como soltando ese tipo de cosas, y al final, cuando las personas conocieran más sobre el tema del Bitcoin, pues ahí sí, tomen $30 y hagan lo que ustedes gusten, porque la cosa es que dimensionen la capacidad de lo que es, porque las personas se llevan con la intención de que miren, les vamos a dar Bitcoin, y ustedes pueden hacer lo que quieran con él, y así pueden usar una wallet, pero las personas no lo manifestaron así, lo digo porque mis familiares tampoco lo manifestaron de esa manera, sino que ellos vieron, nos regalaron $30. Esa fue como la parte. Y esa fue como un desaprovechamiento del enganche que pudo haber tenido Bitcoin inicialmente. Así que puede que sea eso. Bueno, sí, básicamente esa es una de las cosas que yo creí podría ser cambiable. Y pues otra, creo que esa sería, creo que podría ser eso. Solamente. Algo en concreto. O sea, algo que quieras saber sobre... Algo que quieras preguntar sobre relacionado a Bitcoin. Quizás no tan técnico, pero así como, por ejemplo, esta persona que te preguntó esto. Ok. Voy a pensar alguna pregunta. Dale. Un poco. ¿Qué tal una pregunta más o menos como cuál va a ser la perspectiva futura de Bitcoin y esa relación que puede llegar a tener con el sistema financiero actual? O sea, Bitcoin y el sistema financiero actual. Como decir, Bitcoin va a llegar a $1 millón porque alcanzó un gran valor o porque la inflación se hizo extremadamente grande. Una pregunta más que todo así. ¿Cómo ve el futuro de Bitcoin respecto a lo demás? Perfecto. Okay. Se lo voy a dejar. Bueno, ya vamos a ir cerrando porque tenés clases. Pero sí, pero solo tengo 2 preguntas rápidas. Una es, estabas hablando, bueno, sobre, esto me pareció curioso, sobre cómo cambiar las cosas. Y bueno, hablaste de tu familia también, pero en general, por ejemplo, cuando comenzaste a hablar con tus amigos sobre Bitcoin o con tu familia, ¿cómo abordabas el tema?
o sea, de forma natural, supongo, para que tuvieran interés o algo, porque sé que es diferente a cómo lo abordas como estudiante de forma técnica, pero si lo hablas como en lo cotidiano, ¿cómo abordas ese tema? Digamos que depende de la persona y de la manera en la que la persona, por lo general cuando hablo de Bitcoin, primero espero que la persona hable primero sobre, en serio, háblame de Bitcoin, o sí, háblame de Bitcoin. O sea, depende de la reacción de la persona en ese tema. Voy a ver Sí, cómo voy a decirlo. Puedo decirlo de una manera sutil y ir explicando poco a poco, pero también a veces cuando el tema parece un poco cerrado y un poco inaceptable en cuestión de la otra persona, lo que hago es como suavizar las cosas, como es cierto, tienes razón de que creas eso o de que pueda que, es que hay mucha información falsa y cosas por el estilo, pero si querés conozco algunas cuantas cosas que te las voy a explicar si vos querés y si al final te gusta o no le gusta, pues depende de ti, solo para que tengas un poquito de conocimiento más amplio sobre el tema. Y ahí es cuando empiezo. Por lo general, empiezo por las cosas favorables para la persona, directamente favorables. En qué cosas Bitcoin puede servir o cosas que depende de la persona, nuevamente veo que puede crear ese interés. Y ahí es como que se hace un pequeño enganche para captar la atención. Les gusta o no les gusta el tema, siempre funciona captar la atención de las personas. Para ya después decir escuchar sus buenos comentarios o sus preguntas críticas del tema. sí, totalmente. Bueno, y la otra, tengo una pregunta de pupusas y la última mía. La de pupusas la voy a dejar al final, porque creo que es un tema interesante. La mía es, bueno, ahora que ya no estás en el colegio y que estás en la uni, que estás estudiando y si hay alguna relación con Bitcoin o no, pero bueno, en general, ¿cuál es tu plan ahora a futuro? Está difícil porque yo en la universidad estoy estudiando algo que a simple vista parece que no tiene mucho física. Como, sí, es física, no es educación física, es física, matemáticas. Pero, sí, es que Física siempre aplicada. Teórica, suele, perdón. sí, exacto, ahorita, suele confundirse un poco con y pues, bueno, ¿qué le puedo decir? Bitcoin se relacionan en un punto y es, bueno, son varios puntos en los que se relacionan, pero no directamente. Uno de ellos es hacerse preguntas y tratar de hacerse preguntas de varias cosas y tratar de absorber el mayor conocimiento posible, y el otro es tratar de arreglar el mundo de alguna manera. Que van tratando de arreglar el mundo en estas direcciones, sí, pero que se puede relacionar. Y es algo que me he dado cuenta y es como que, wow, de mi punto de vista, es que hay muchos físicos en el tema de Bitcoin. Y eso es como que me extraño, porque si mejorar en el tema de tecnología, pero no pasa. Y pues sí, ¿qué te puedo decir aquí? Están relacionados y cómo me veo en el futuro en el tema de Bitcoin. Digamos que quiero ser física, porque entré a física, no sé qué va a pasar en el futuro en cuestión de trabajo, porque es difícil acá en El Salvador. O sea, yo entré a física porque tenía preguntas y quería respuestas. Y sí me veo enseñando en el tema de física, pero personalmente veo un poco más de mi felicidad en Bitcoin y un poco más de oportunidades, porque no sé, tal vez sea un tipo de persona em, enfocada en la enseñanza teórica de las cosas en física, que tal vez tenga, no sé, algo propio en el tema de Bitcoin y compañía o quién sabe, una cosa de ese tipo. Pues, digamos Sí, que no termino de, sí tengo ideas presentes, pero no es como que me ilusionen ellas, pero sí las quiero revisar porque no se sabe, las cosas son impredecibles. sí. Ah, ok, chido. Y bueno, pero más estás comenzando la carrera. Yo creo que a medida vayas avanzando lo vas a descubrir. Y estás joven, o sea que hay tiempo. Sí. Tengo tiempo, Y sí. sí, sí. Solo recordar el porcentaje que es de pupusas. Que no, mentiras. Así, Totalmente. Sí. Bueno, y la última pregunta, que con esta quiero cerrar, y es, me dijo concretamente, preguntarle sobre el nuevo club de Bitcoin en Usulután. el nuevo club de Bitcoin. Oh, el grupo Ajá, que hay en Sí, el de los niños. no, pues yo siento que el club de Bitcoin tiene que ser mucho más conocido, definitivamente. Más conocido y mucho más replicado. Imagínate que en cada centro educativo hubiese un club de eso. O se empezasen a aplicar clubes de lo que sea, en cualquier tema, sería extremadamente
fenomenal, porque se aprendería más de parte de los chicos. Y este club de Bitcoin tiene muchos todo ese tipo de cosas. ¿Sobre qué es? No te preocupes. Bueno, el club de Bitcoin es como un grupo de chicos enfocados y centrados en el aprendizaje de Bitcoin, pero desde varios puntos de vista. Ellos se están volviendo muy autónomos en ese tema, porque ellos de pronto tienen unas cuantas lecturas, me han invitado a unas cuantas de ellas, yo creo que próximamente voy a ir a una. Y ellos aprenden más de los expertos, básicamente de los expertos de la zona y todo eso, pero no se quedan ahí. Es más, justo ahora están practicando, están planeando hacer algo fenomenal en la institución, que mi institución, la institución en la que iba, o sea, el club de Bitcoin, donde actualmente es extremadamente grande, tiene 2000 estudiantes y quieren bitcoinizarlos a todos. Entonces, Wow. eso sería extremadamente fenomenal. Y más la parte de la economía, pequeña economía que se maneja en el tema de los estudiantes, en el tema de los almuerzos, las fotocopias que hay en la zona. Si se logra aplicar eso, va a ser extremadamente grande y fenomenal. Wow, sí, totalmente. Bueno, quería cerrar con eso porque quiero investigar más, quiero que la gente sepa sobre esto y darle como una pequeña pincelada, porque sí, hay que aprender más sobre ellos. Pero sí me pareció bastante interesante y él me dijo que también había ido, entonces que quería saber tu percepción sobre eso. Así que nada, A mí me Isis, encanta. te encanta. Sí, sí, no, sí me lo contó, que te gustaba un montón. Bueno, pues, Isis, te dejo porque sé que tenés clases, así que muchas gracias por volver a grabar. Y nada, vamos a estar en comunicación. Bueno, Chido, pues, no colgues, por no colgues. y nos vemos. Chido. Chicos, nos vemos la siguiente semana.